La lectura del libro del Génesis, capítulo 23, del versículo 1 al 67, nos coloca en el momento donde Sara ya fallece. Se dice allí que Sara fallece a los 127 años. Recordemos que esa edad representa es la bendición. Biológicamente Sara pudo haber muerto cerca de los 80 o 90 años, ¿correcto? Pero el decir que tenía 127 años quiere decir que era muy bendecida. Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación, que en la época judaica, para decirle a una persona que era muy bendecida, se le decía de esa manera. Pero allí Abraham nos muestra algo interesante, prepararse para la hermana muerte. Y eso es una cosa que yo siempre lo he repetido. Las personas que tienen propiedades deberían dejar organizado todo antes de morir, así estén jóvenes. Tengo 2 casas, listo, esta casa se la dejo a nombre de tal, venga, en vida, firmemos aquí, usted, cuando yo me muera usted va a quedarse con esta casa, usted también, etcétera, etcétera. Porque siempre quedamos es con todas esas peleas, esas discusiones horribles y que hasta se pierden familias, hasta se dañan familias por una bendita herencia. Entonces allí Abraham nos está enseñando a buscar ese elemento de mirar la muerte como algo natural y que hay que estar preparado. De igual manera, él pide ese sepulcro, es decir, es pensar en la muerte. La pregunta sería ahorita, ¿ustedes ya saben dónde van a ser enterrados? ¿Ustedes ya tienen una, no sé, se podría decir, una línea de servicios funerarios? A estas horas nosotros ya tenemos que estar pensando en eso, no importa que tengamos 15, que tengamos 20 años, la hermana muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces hasta Abraham nos enseña eso. Abraham ya empieza a hablar dónde quiere que lo entierren, cómo quiere que lo entierren, etcétera, etcétera. Él ya está preparando todo eso, por eso habla con su administrador y con el administrador le empieza a decir, bueno, ya hay que organizar todas mis riquezas, todo lo que me ha regalado el Señor, empieza a hacer su testamento, ¿en qué? En vida. Pero algo muy bonito allí es con su administrador, tiene tanta confianza en él que todo lo pone en sus manos para que lo administre y le da todas las indicaciones antes de fallecer. Entonces hacen un juramento, él le coloca la mano bajo el muslo, ¿no? ¿Qué quiere decir bajo el muslo? Es como cogerle a una persona la pierna y decirle te lo juro. Y recuerden que eso es un acto de bendición que tenían los judíos. Era un acto de alianza, lo que nosotros hacemos hoy en día, que es estrechar la mano cuando hemos hecho algún acuerdo con alguna persona. Y de allí, él también espera que su hijo sea bendecido, que su hijo pueda casarse con la mujer correcta. Y ahí dice, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos. Recordemos que los cananeos era una población maldita, ¿sí? Desde tiempo atrás. Entonces, esa es otra enseñanza de ver con quién nos estamos relacionando. Mucha gente, sobre todo las niñas, se enamoran de la primera persona que aparece por allí, no se evalúan, no lo piensan, pero ahí ya están mirando el linaje, con quién me voy a casar. Esa persona con la que me voy a casar es libre, es una persona soltera, es una persona sin compromisos, es una persona sana corporalmente, es una persona sana espiritualmente. Si yo soy cristiano, católico, ¿será que mi esposa, mi futura esposa, también debe ser cristiana católica? Porque ahí vienen los otros problemas cuando se meten con personas de otras religiones. Entonces mire cómo Abraham nos enseña allí a tener todo en profundo orden. Entonces el criado da todas esas indicaciones. Y de igual manera él le dice que si hay que
volver al lugar donde la pareja va a estar, que si hay que ir para esta región, que si hay que ir para la otra región. Y Abraham le dice, no, que de ninguna manera hay que volver hacia el pasado. Eso también es muy agradable. Muchas personas no tienen un buen crecimiento espiritual porque se quedan en el pasado. Incluso se quedan con malas amistades del pasado y no logran cambiar absolutamente nada. Y finalmente, pues ya en algún momento Isaac, el hijo de Abraham, logra observar a su futura esposa, a Rebeca. Y Rebeca lo observa y pues como tradición, ninguna mujer, y eso lo vemos hasta el sol de hoy, cuando una mujer se encuentra con un hombre desconocido, ellas siempre se tapan la cara, ¿no? Como un signo de respeto, ¿sí? Son tradiciones que los judíos tenían. Y finalmente, pues Rebeca, que fue una gran mujer en la Biblia, pues se casa ya con Isaac, es decir, todo bajo el orden de las leyes del Señor. Qué bonito lo que nos enseña Abraham en esta lectura, hacer todo bajo la enseñanza de la palabra del Señor, teniendo esa disciplina. Es algo muy, muy bonito. Y en el Salmo responsorial, Salmo 105, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Salmo 105 es un salmo que sirve para pedirle perdón al Señor, para pedirle misericordia y para entender que nosotros cuando somos pecadores debemos que pagar esas consecuencias del pecado. El Señor nos perdona, pero tenemos que pagar las consecuencias de ese pecado. Y finalmente, en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13, el Señor se encuentra con Mateo, con el recaudador de impuestos, con una persona bastante odiada por ser recaudador de impuestos. Y simplemente el Señor lo mira y le dice, sígueme. ¿Qué tan obedientes somos cuando el Señor nos dice que lo sigamos? Con esa palabra, sígueme, Mateo, ¿qué hizo? Se paró y se fue con el Señor. Él no empezó a preguntar, no tengo tiempo, es que mejor mañana. No, se levantó y lo siguió. Qué obediencia, qué amor hacia el Maestro. ¿Somos nosotros obedientes a las cosas del Señor? ¿Y cómo la gente de alrededor critica esa situación? ¿Qué tan ligeros somos nosotros para criticar, para señalar a las personas? Porque el Señor dice, yo vengo a ayudar a las personas que están enfermas, corporal, físicamente, espiritualmente. Ellos son los que más me necesitan. Pero hay algo muy importante que a veces nos olvidamos cuando leemos esta palabra, que dice, yo necesito es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Es algo también muy, muy agradable. Mucha gente no es misericordiosa, no entiende la labor de ser misericordioso ante los demás, el ayudar a los demás. Y me disculpan la expresión, pero se la pasan en una rezadera, incluso van todos los días a la Eucaristía, pero su vida sigue igual de amargada, siguen los chismes, siguen personas atacando al resto de los prójimos, ¿no? El Señor que nos dice que tengamos misericordia hacia los demás, respeto hacia las demás personas. Entonces con estas lecturas evaluemos todos esos puntos, tenemos organizada la vida, tenemos y sabemos qué va a pasar después de nuestra muerte. Si nosotros tenemos unas propiedades, ya a esta edad ya tenemos organizado el testamento, o todavía tenemos todo desorganizado. Estamos buscando siempre que nuestros descendientes vivan y estén mejor cada día en el nombre del Señor Jesús. Y finalmente, qué tan obedientes somos a la palabra del Señor.